Bueno, una muy buena noche para todas las personas que nos están escuchando, una muy buena noche para toda la comunidad de Gnosis Sabiduría. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando aquí por esta página para aprender un poco acerca de todas estas herramientas tan útiles para el despertar de la conciencia o para nuestro objetivo, que es llegar hacia la autorrealización. Entonces, pues vamos saludando a las personas que ya se están conectando a la transmisión del día de hoy. Saludo a Michael, que ya está saludando. Agradecemos obviamente por el espacio que nos han brindado para dictar estas conferencias. Y de paso, pues me voy a ir presentando para las personas que no me conocen. Mi nombre es Jenny Acero, soy instructora de conocimiento de sí mismo, que en este momento estoy a cargo pues de la enseñanza de Colombia. Así como ustedes han podido tener la oportunidad de darse cuenta, pues hay muchos conferencistas de diferentes partes del mundo que estamos buscando de alguna otra forma llevar esta enseñanza a todo el planeta, ¿sí? Que todos los seres humanos tengan la oportunidad de tener acceso a estas herramientas tan útiles para hacer cambios radicales en nuestra vida. Entonces, pues sigo saludando a las personas que se están conectando el día de hoy. Esmeralda Ámbar, muy buenas noches para Esmeralda, para Oscar Bedoya, que también se está conectando a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Mientras se van uniendo más personas, pues les voy adelantando el tema del día de hoy. Ahí, como lo ven de pronto en el título, se denomina Los 7 cuerpos. Es una conferencia muy, muy importante que nos va a resolver, nos va a aclarar todas las inquietudes que tenemos acerca de estos vehículos de manifestación que nos van a permitir, si los creamos, manifestarnos en todas las dimensiones del universo. Y también vamos a resolver hoy todas las dudas referentes a la práctica de la transmutación sexual. Ese va a ser uno de los objetivos más importantes de la conferencia del día de hoy. Entonces, pues vamos a esperar a que algunas personas más se unan a la transmisión y empezaremos a hablar de este tema. También, obviamente, recordarles que pueden realizar todas las preguntas que quieran en el chat y tendremos un espacio especial para poder resolver todas estas inquietudes. La idea es que no nos quede ninguna duda acerca de este tema. Me gustaría también que me confirmaran si me están escuchando bien, si todo se está viendo bien, si la transmisión está bien, para poder empezar con la conferencia. ¿Sí? Porque pues lo importante es que ustedes puedan tener acceso a esta información que se está dando el día de hoy. Saludamos también. Bueno, acá escribe de nuevo Michael, que es muy interesante el tema de hoy. Así es, el tema de hoy es bien interesante porque muchos tenemos dudas acerca de esa parte de la transmutación sexual, tenemos inquietudes, no sabemos de pronto cómo resolverlas. Y pues la idea de la conferencia del día de hoy es eso, que no nos quede ninguna inquietud, que no nos quede ninguna duda, que podamos tener claridad en esta importante práctica, porque pues esta práctica realmente es la que define el avance en nuestro trabajo interior. ¿Sí? Obviamente con la compañía de los otros 2 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Son 3 factores de la revolución de la conciencia que se van a ir aclarando a lo largo de las diferentes conferencias. Listo, me dicen que todo está perfecto, entonces vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Listo, entonces la conferencia del día de hoy, como lo había dicho, se denomina Los 7 cuerpos. Vamos a iniciar entonces con la conferencia. Listo, los 7 cuerpos, la conferencia número 10 de fase A. Si de pronto en este momento hay personas nuevas que no han tenido la oportunidad de ver las conferencias anteriores, pues los invitamos a que en esta misma página de Gnosis Sabiduría, pues revisen las conferencias que ya se han visto. Ya hemos visto, pues con esta vamos a ver 10 conferencias, todas han quedado grabadas en la página. Ustedes pueden ir a mirar esas conferencias anteriores para poder estar actualizados. Son un total de 50 conferencias. Todas las conferencias pues obviamente son gratuitas, de entrada libre, y todas las conferencias van enfocadas en ese trabajo que es la autorrealización o el despertar de la conciencia. Empecemos a hablar entonces del tema del día de hoy, denominado Los 7 cuerpos.
Esta conferencia tiene un objetivo y el objetivo de esta conferencia es conocer cuáles son esos 7 cuerpos, cuáles son esos 7 vehículos de manifestación que nos van a permitir movernos en los diferentes planos o dimensiones de la naturaleza, porque en este momento solo tenemos manifestación acá en este mundo físico, pero podremos tener esa posibilidad de movernos en otras dimensiones a través de estos 7 cuerpos. También vamos a hablar un poco acerca de cuáles son sus funciones, cuál es su desenvolvimiento, su naturaleza, qué leyes maneja cada uno de estos cuerpos y cómo podemos crearlos a través de la técnica del suprasexo. Entonces, repito de nuevo, para las personas que se están uniendo, hoy vamos a aclarar todas las dudas al respecto de la práctica del suprasexo, hoy vamos a profundizar en esta práctica, la vamos a enseñar de una forma muy detallada para que no quede ninguna duda acerca de este tema. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los objetivos de la conferencia que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser esos 7 cuerpos que vamos a estudiar el día de hoy? Pues vamos a hablar del cuerpo físico, vamos a hablar del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo búdico y del cuerpo átmico. Primero que todo sería bueno explicar qué es un cuerpo, ¿cierto? Pues un cuerpo es un vehículo que nos permite manifestarnos. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro cuerpo físico de carne y hueso, y este nos permite tener una manifestación acá en esta tercera dimensión. Pero como existen otras dimensiones en la naturaleza, como existen 7 dimensiones en la naturaleza, pues si quisiéramos manifestarnos en otra dimensión, pues necesitaríamos de otro cuerpo, de otro vehículo, con una naturaleza tal que nos permita manifestarnos en esa dimensión. Es por eso que vamos a tener que crear estos 7 cuerpos, obviamente si queremos llegar a tener esa manifestación en todo el cosmos. Hoy vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. De pronto algunas personas se preguntarán, ¿pero por qué 7 cuerpos? Pues en el universo hay 2 leyes que son muy importantes, hay muchas leyes que organizan la creación, bueno, que surgen en la creación, pero hay 2 leyes que son muy importantes. Está la ley del 3, que es la ley que crea, la ley de la creación, ¿sí? Que es la unión de las 2 fuerzas, positiva y negativa, que al unirse generan una tercera fuerza, que es la fuerza creadora, y que le dio origen a toda la creación, a todo el universo. Y está la ley del 7, que es la ley del orden. Esta ley del orden, pues nos indica que toda esa creación necesita ser organizada, y casi toda la creación, o toda la creación está organizada en 7. Ese 7 es el que le da el orden a la creación, por eso ustedes van a encontrar pues los 7 colores del arco iris, van a encontrar los 7 días de la semana, van a encontrar los 7 centros, que fue una conferencia que vimos hace un tiempo, los 7 centros de la máquina humana, los 7 chakras, las 7 iglesias. Bueno, el 7 va a ser un número que nos va a acompañar muchísimo, porque es el número a través del cual está organizado todo el universo. Entonces empecemos a hablar de cada uno de estos 7 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico. Este cuerpo físico está regido por 48 leyes. ¿Qué son las leyes? Pues las leyes son unas limitaciones, algo que nos limita, ¿cierto? Es como una norma. Cuando, digamos, estamos en nuestra casa y nuestra mamá o nuestro papá nos dice, bueno, les voy a poner unas normas, ustedes no pueden salir a determinadas horas, o si salen se pueden demorar solo tanto tiempo, tienen que llegarme a esta hora y tienen que comerse toda la comida, y después de comerse la comida tienen que lavar la loza. Bueno, esas son unas normas que nos pueden poner, digamos, en el hogar, ¿cierto? Y pues obviamente nos limitan porque nosotros de pronto queremos hacer otras cosas, pero tenemos que estar cumpliendo esas normas. Pues aquí en el mundo físico nos pasa exactamente lo mismo. Estamos regidos por 48 leyes y esas leyes nos están limitando. Entonces ahí encontramos la ley de la recurrencia, que pues nos lleva a repetir las mismas circunstancias. Está la ley del retorno, está la ley del karma y el dharma, está la ley de correspondencia, está la ley del péndulo, bueno, está la ley de gravedad, que obviamente hace que si nosotros botemos un objeto, ese objeto genere una atracción hacia el centro de la Tierra, caiga. Entonces todas estas leyes están generando unas limitaciones, ¿sí? Para que lo entendamos cuando hablemos de las leyes. Tiene una naturaleza celular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está compuesto, este cuerpo físico está compuesto por células, está relacionado con el elemento tierra y por lo tanto está relacionado con los gnomos y pigmeos, que son los elementales de la tierra. Entonces, ¿qué es la tierra? Pues la tierra dentro de nosotros mismos representa esa base a través de la cual vamos a empezar a construir la obra. ¿Sí? Ustedes necesitan de la tierra para construir un edificio, también necesitan de la tierra para sembrar un árbol y que ese árbol crezca y se manifiesta. Entonces esa tierra va a ser la base, y esa base es nuestro centro sexual.
Por eso este cuerpo físico está representado con nuestro centro sexual y maneja nuestra energía creadora sexual. Y a partir de ahí es desde donde vamos a iniciar toda la creación de la cual vamos a hablar el día de hoy. Trabaja con hidrógeno 48. ¿Qué quiere decir esto? Un hidrógeno es un nivel de pureza de la energía. Entonces, ¿qué pasa? En este momento la mayoría de las personas que habitamos este planeta tenemos un nivel muy pesado de nuestra energía creadora sexual. El hidrógeno quiere decir las aguas, nuestras propias aguas, nuestra propia energía sexual está muy pesada, está muy negra, ¿sí? Está muy llena de efectos psicológicos. Entonces, el hidrógeno o el nivel de pureza de la energía es exageradamente pesado. Para poder llegar a crear estos cuerpos necesitamos que esa energía sea mucho más sutil, sea mucho más sublime, sea mucho más limpia. Y esto pues requiere obviamente un proceso de purificación de esa energía donde va cambiando del estado grotesco, se va purificando hasta que llega a un estado en el cual ya se puede empezar a crear, que es lo que llamamos comúnmente prender el fuego, o convertirse en un iniciado de la logia blanca, que es la persona que ya empezó a crear sus cuerpos. ¿Listo? Pero a medida que vaya creando esos cuerpos, pues le van exigiendo un nivel específico de pureza de esa energía para poder realizar esa creación de cada uno de esos cuerpos. En este caso, la creación de este cuerpo se da con un nivel de pureza que es el hidrógeno 48. Debemos regenerarlo, pues lo poseemos. Entonces este cuerpo no hay que crearlo porque lo tenemos. Todos tenemos nuestro cuerpo físico, lo podemos ver, lo podemos palpar. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo físico está en un estado degenerado, está en un estado pues muy lamentable y lo que tenemos que hacer es regenerarlo para que obviamente empiece a cumplir su función, que es la función creadora, la función de la creación de los siguientes cuerpos. Listo, este cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión y vibra con la nota musical Do. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo en el universo tiene una vibración y tiene un sonido que está relacionado con el nivel de conciencia. No es lo mismo la vibración de una persona que ya tiene, digamos, un nivel alto de conciencia a la vibración de una persona que se está degenerando y que está alimentando sus defectos. Obviamente su vibración es completamente diferente y esa vibración está relacionada con una nota musical o un sonido, el sonido universal. ¿Listo? Bueno, sigamos hablando entonces del segundo cuerpo, que es el cuerpo vital. Este cuerpo vital está localizado, veíamos que el anterior estaba localizado, su representación está localizada en nuestro centro sexual. Este cuerpo vital está localizado en nuestro centro instintivo. Si lo recuerdan, lo vimos en la conferencia de los 7 centros. El centro instintivo está localizado 3 deditos abajo del ombligo sobre la columna vertebral, en el hueso sacro. Este cuerpo vital ya pertenece a la cuarta dimensión, entonces ya es una dimensión superior y vibra con la nota musical Re. Este cuerpo ya tiene una naturaleza etérica o energética, o sea, este cuerpo ya es energía, ¿sí? Ya inclusive nosotros no lo podemos ver, tendríamos que hacer un esfuerzo para verlo. Si ustedes de pronto quieren ver algo de su cuerpo vital, pues digamos, pónganse al lado de una pared muy blanca miren a una persona que está en una pared muy blanca y quédense mirándola y van a lograr ver como eso que nosotros llamamos el aura, ¿cierto? Que es como ese campo energético que recubre nuestro cuerpo físico, el que le da la energía a nuestro cuerpo físico para que pueda moverse, para que pueda manifestarse. Ese es nuestro cuerpo vital. Entonces, este cuerpo vital de naturaleza etérica o energética está regido por 4 éteres, que son el éter químico, el éter lumínico, el éter reflector y el éter de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que son como las funciones que tiene este cuerpo vital, que es un cuerpo que tiene muchísimas funciones en nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué quiere decir el éter químico? Son todos los procesos de asimilación de las sustancias de nuestro cuerpo físico, todo el proceso de funcionamiento de las hormonas de nuestro cuerpo físico, todo el proceso de funcionamiento de las sustancias que están dentro de nuestro cuerpo físico, de la parte como tal física y vital y energética, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? La salud de nuestro cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene determinado karma, ¿sí? En el cual va a tener que tener un desequilibrio, por ejemplo, en su glándula tiroides, ¿sí? Esto lo maneja este éter, porque resulta que el cuerpo vital tiene la información completa de todo el karma que nosotros tenemos que soportar. Por eso, cuando se hace el diseño electropsíquico, que lo vimos en la conferencia número 2,
se le hace a una persona los juicios. En ese momento en que se le hacen los juicios se diseña su personalidad y se diseña cuál va a ser el karma que va a tener que soportar en la siguiente existencia. Toda esa información del karma, ¿dónde queda guardada? En ese centro instintivo, en ese cuerpo vital, ¿cierto? Y por eso él va a manejar todos estos procesos. La asimilación de las sustancias en el cuerpo. Entonces, si la persona tiene que soportar una enfermedad, pues esa asimilación y ese equilibrio de las sustancias no va a ser al adecuado, ¿sí? Porque el mismo cuerpo vital va a manejar esa información y la persona va a tener determinadas deficiencias en cuanto al funcionamiento de esas glándulas. El éter lumínico tiene que ver con las percepciones sensoriales externas, o sea que tiene que ver con la forma como nosotros percibimos con nuestros sentidos tanto internos como externos. Entonces la forma como vemos, la forma como escuchamos, eso también es una información que está relacionada con el karma. Por eso algunas personas nacen con problemas de visión, ¿sí? Porque dentro de su línea kármica o su línea del destino ya está guardado en ese éter lumínico que la persona no va a tener la percepción adecuada para poder ver o para poder escuchar o para poder sentir. Entonces ahí viene todo lo relacionado con esas percepciones. El éter reflector está relacionado con los procesos de imaginación y voluntad, nuestra capacidad de imaginar y nuestra voluntad. Y el éter de vida con todos los procesos de reproducción. Entonces, como les digo, ¿qué son esos éteres? Pues son los que tienen toda la información guardada sobre los procesos de nuestro cuerpo físico y también sobre nuestro karma, ¿sí? Desde ahí es donde se procesa o se cumple también el karma, por eso este cuerpo tiene una función muy importante. Está relacionado con el elemento agua, ¿sí? Que es nuestras propias aguas o nuestra propia energía creadora sexual, y por lo tanto también está relacionado con los elementales del agua, que son las ondinas y las nereidas. Una persona entre más dominio tenga sobre sus propias aguas, entre más trabajo tenga sobre su yo fornicario, que es el que le gusta expulsar esas aguas, pues obviamente más posibilidades tiene de poder crear este cuerpo, este cuerpo vital. Este cuerpo se encuentra en este momento dentro de nosotros también en un estado degenerado y también lo tenemos que regenerar. Sí. Bueno, este cuerpo produce la energía vital y este cuerpo también tiene una función que está relacionado con el centro instintivo, que es la función tetrasustentadora. ¿Y qué nos quiere decir esta función? Pues que, como lo vimos en la conferencia de los 7 centros, nuestro centro instintivo es el que le manda la energía a los demás centros para que puedan manifestarse o para que puedan funcionar. Entonces le manda un poco de energía al centro motriz, otro al centro intelectual, otro poquito al centro emocional, ¿cierto? Y la excedente de energía, o sea, la mayor cantidad de energía se la va a dejar al centro sexual, porque él es el que más energía necesita para poder hacer las diferentes creaciones. Este cuerpo vital también trabaja con el hidrógeno 48 y, como les decía, pues el trabajo también es regenerar, porque ya lo poseemos, lo tenemos, aquí tenemos nuestro cuerpo vital energético, pero lo tenemos en un estado también degenerado. ¿Listo? Bueno, sigamos hablando del siguiente cuerpo, que sería el cuerpo astral. Este cuerpo astral ya vibra con menos leyes, ya vibra solo con 24 leyes, ya es mucho más liviano, pertenece a la quinta dimensión inferior y vibra con la nota musical Mi, entonces es una nota más sutil, más liviana, ¿sí? Este cuerpo tiene naturaleza molecular, es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes salen al mundo de los sueños, con ese principio de cuerpo astral que ustedes tienen, pues ustedes, por ejemplo, pueden estirarse un dedo, ¿sí? Mientras que con este cuerpo físico no se puede hacer porque este es de naturaleza celular, ya con el cuerpo astral sí se puede hacer porque ya es de una naturaleza diferente, es muy parecido a este, pero es de naturaleza molecular. Está relacionado con el elemento fuego y por lo tanto está relacionado con los elementales del fuego, que son las salamandras. ¿Pero qué representa el fuego dentro de nosotros? Pues nuestras emociones. Ese es el fuego que nosotros sentimos acá a la altura del ombligo, donde está nuestro centro emocional, donde se encuentra también la representación de este cuerpo. Ahí se mueve el fuego, se mueve el fuego de la lujuria, del enamoramiento, como también se mueve el fuego de la ira, ¿sí? Pero también de ahí es de donde tenemos que rescatar el fuego que necesitamos para poder hacer las creaciones superiores. Cuando nosotros logramos negarnos a estas emociones de agrado y de desagrado y tener un equilibrio sobre esa parte emocional, pues vamos a tener acceso a la creación de este cuerpo astral. Este cuerpo también trabaja con un hidrógeno o con un nivel de pureza de la energía, como les decía, que ya es más exigente. O sea, la persona que esté creando el cuerpo astral
ya necesita tener su energía en un hidrógeno 24, o sea, ya tiene que tener un mayor nivel de pureza de su energía para poder crear este cuerpo. Pocos seres humanos lo poseen, solo las personas que han logrado crearlo. Por lo tanto, tenemos que crearlo. Este cuerpo, si no lo tenemos, tenemos sencillamente un principio, hagan de cuenta como un embrión de ese cuerpo astral, que es el que nos permite movernos en el mundo astral, hacer el desdoblamiento astral consciente, salir a investigar algunas cosas, pero no tenemos como tal el cuerpo creado. Entonces el trabajo con este cuerpo va a ser crearlo. Listo, sigamos hablando entonces del cuarto cuerpo, que sería el cuerpo mental. Ya está ubicado acá, a la altura del corazón, sobre la columna vertebral. Este cuerpo mental vibra con la nota musical Fa, ya es más liviano todavía, está un poco más arriba, ya está en la quinta dimensión superior. Y vibra solo con 12 leyes, entonces ya vibra con la mitad de las leyes. La naturaleza de este cuerpo es atómica, entonces ya está compuesto por átomos. Y está relacionado con el elemento aire y con los elementales del aire, que son los silfos y sílfides. ¿Pero qué representa el aire dentro de nosotros? El aire dentro de nosotros representa nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestra energía mental, nuestro centro intelectual. Entonces todo lo que estamos pensando, eso representa el aire dentro de nosotros y representan los átomos dentro de nosotros. Ustedes van a darse cuenta cómo todo esto se va interiorizando, cómo empezamos en la célula, pero la célula está compuesta por moléculas, ¿no? Que son las emociones dentro de nosotros, y las moléculas están compuestas por átomos, que son los pensamientos dentro de nosotros. Por eso, por ejemplo, una emoción está compuesta de pensamientos. Si ustedes quieren desintegrar una emoción, tienen que desintegrar la cantidad de pensamientos que están acumulados ahí. La persona puede sentir una emoción de tristeza, ¿sí? Y puede decir, madre mía, elimíname este defecto, como lo hemos aprendido de la técnica de la muerte psicológica. Pero siente que no se le va. ¿Por qué no se le va? Porque ya es una molécula, ¿cierto? Ya es una emoción. Y por lo tanto necesitamos empezar a mirar cuáles son los átomos que lo componen. Y cuando la persona empieza a preguntarse, bueno, pero yo ¿por qué estoy triste? ¿Sí? Porque tengo una emoción de tristeza, pero ¿por qué la tengo? Pues voy a empezar a encontrar un montón de conceptos y pensamientos que alimentan esa tristeza. Ah, no, es que yo estoy triste porque nadie me quiere, estoy triste porque no me llamaron, estoy triste porque no tengo dinero, estoy triste porque no tengo trabajo, estoy triste porque está lloviendo, estoy triste. Entonces ya me doy cuenta que son como 100 átomos que componen esa emoción de la tristeza, y ahí es donde tengo que ir yo al átomo para poder eliminar cada uno de esos átomos para poder desintegrar esa molécula. Entonces ahí vamos dándonos cuenta cómo es que se da la naturaleza de estos cuerpos. Este cuerpo trabaja con el hidrógeno 12, que es el hidrógeno, ya el nivel de pureza que se necesita para poder crear un cuerpo de esta naturaleza, que ya es quinta dimensión superior. Entonces el nivel de pureza de la energía debe ser aún mayor. Pocos seres humanos lo poseen, de igual forma, solo las personas que han logrado crearlo, y nuestra labor con este cuerpo mental pues también va a ser crearlo, porque tampoco lo tenemos creado, tenemos un embrioncito de este cuerpo mental, que es el que nos permite pensar. A través de ese principio que tenemos, podemos pensar o podemos reflexionar o podemos imaginar, ¿sí? Que son las funciones de nuestro centro intelectual. Bueno, hablemos del quinto cuerpo, que es el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Este cuerpo ya se encuentra acá, su representación se encuentra en el centro motor, que está a la altura de la garganta, sobre la columna vertebral, se encuentra ya en la sexta dimensión inferior y vibra con la nota musical Sol, o sea, su vibración ya es mucho más alta. Este cuerpo tiene naturaleza electrónica. ¿Y de dónde viene la naturaleza electrónica? Pues ya estamos entrando dentro del átomo. El cuerpo anterior tenía naturaleza atómica, pero ahora nos vamos a ir a las partes del átomo y vamos a encontrar una parte del átomo que es el electrón. ¿Y qué es el electrón? El electrón es la carga negativa del átomo. ¿Qué representa eso dentro de nosotros? Pues nuestra voluntad, nuestra capacidad de negarnos a los defectos psicológicos. La persona que tiene voluntad para negarse a toda su naturaleza anterior, pues va a poder tener la posibilidad de crear este cuerpo. Este cuerpo representa nuestra alma humana. Recordemos, como lo vimos en la conferencia número 10, cómo se fabrica alma y espíritu, que en este momento pues nuestra alma está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Esa es la energía que está atrapada ahí en nuestros defectos, o se puede decir también que está contaminada. Y todo el trabajo que vamos a tener que hacer pues es ir eliminando esos defectos psicológicos para liberar esa energía que está ahí atrapada y hacer las diferentes creaciones. Y esa energía pues tiene todas las virtudes, poderes, facultades y fuerzas.
Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando logramos llegar a este cuerpo causal, vamos a crear realmente nuestra alma humana. Y en este momento, pues ya tenemos la posibilidad de unirnos a nuestra alma divina, que ya vamos a hablar de ella. Maneja el éter. ¿Y qué es el éter? El éter es el dominio de la naturaleza a través del verbo. Una persona que ya tiene creado su cuerpo causal, ya puede dominar, al tener ya dominio sobre toda su naturaleza, porque ya dominó los cuerpos anteriores, o sea, ya dominó su centro sexual y lo puso a trabajar en pos de la creación, ya dominó su cuerpo vital, ya creó su cuerpo vital, y que quiere decir ya el dominio sobre las aguas, en su interior, sobre su propia energía creadora sexual, ya eliminó el yo fornicario, ya tiene un dominio también, creó su cuerpo astral que le otorga un dominio sobre todo lo que tiene que ver con sus emociones, un equilibrio emocional, y o sea, su fuego interior también ya lo dominó, y dominó también su mente, ya se montó sobre el burro que es la mente, y ya tiene un dominio de su propia mente. Entonces este hombre que ya llegó a este punto, esta persona ya tiene un dominio sobre todos los elementos de la naturaleza, ¿sí? Entonces ya maneja el éter, o sea que ya a través del verbo puede dominar la naturaleza tanto interior como exterior. Entonces exteriormente la naturaleza le obedece a una persona que tiene el cuerpo causal creado, porque es una persona que tiene ya el dominio sobre toda la naturaleza. Trabaja con el hidrógeno 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para crear este cuerpo se necesita un nivel aún mayor de pureza en la energía creadora sexual. Es una exigencia mayor, ¿cierto? Por eso ese cuerpo es mucho más sutil y está en una dimensión superior. Pocos seres humanos lo poseen y por lo tanto nuestra labor con este cuerpo causal también va a ser crear. ¿Listo hasta acá? Hasta este cuerpo causal, nosotros ya tenemos creada entonces nuestra alma humana, y ahora vamos a hablar del siguiente cuerpo, que es el cuerpo búdico, ¿sí? Entonces el cuerpo búdico, a diferencia de los cuerpos anteriores que eran de naturaleza lunar y habría que crearlos, ya es de naturaleza solar. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo búdico, si no se ha caído, está ya esperándonos, es como esa parte o esa divinidad que está esperando que nosotros hagamos un trabajo para poder unirnos con ella, ¿cierto? Ese es el cuerpo búdico que representa el amor. Es el cuerpo búdico que representa la conciencia. Este cuerpo ya está regido por las mismas 6 leyes, porque necesita de esas mismas 6 leyes para que se dé esa unión entre el alma humana y el alma divina. ¿Qué quiere decir el famoso matrimonio perfecto? El matrimonio perfecto es la unión de esos 5 cuerpos anteriores que constituyen el alma humana con el alma divina, que es este cuerpo que va a bajar. Entonces ahí está el simbolismo de la estrella de David, o la estrella de 6 puntas, que es un triángulo que sube y un triángulo que baja. Este cuerpo tiene naturaleza magnética o protónica, entonces ya es la carga positiva del átomo, ya representa lo que yo me gano cuando me niego, ¿cierto? Ya me gano una comprensión, me gano una fuerza, me gano un ánimo, es un protón que voy liberando a medida que me voy negando o voy utilizando la negación a través del electrón, ¿cierto? Que es la voluntad. Es nuestra alma divina y está relacionado con el centro emocional superior, que ya se encuentra acá a la altura del entrecejo en nuestro cerebro, la glándula pituitaria, ¿sí? Ahí se encuentra la representación de este cuerpo búdico, ¿cierto? Maneja el akasha. Bueno, ¿qué es el akasha? Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es ese término? Hablábamos de que el éter es el dominio del verbo, de la naturaleza a través del verbo, ¿cierto? Mientras que el akasha ya es la creación, la capacidad de crear a través del verbo. Entonces una persona que tiene cuerpo causal tiene dominio sobre toda la naturaleza, pero no puede crear la naturaleza, no es un cosmocreador. Mientras que una persona que ya tiene cuerpo búdico, pues ya realizó el proceso del matrimonio perfecto, ya encarnó el Cristo, que es una fuerza de la que vamos a hablar en conferencias posteriores. Entonces eso ya lo convierte en un cosmocreador, o sea que ya maneja el akasha, que es el agente del sonido, a través del verbo ya puede crear, ya es un cosmocreador. Este cuerpo se encuentra levantado en todos los seres humanos y pues en este caso nuestro objetivo no es crearlo, sino que nuestro objetivo es llegar hasta el cuerpo causal, unirnos a ese cuerpo búdico o a esa parte divinal, a esa alma divina que nos está esperando. Bueno, ya para terminar, tenemos el último cuerpo, que es el cuerpo átmico. Este cuerpo, pues su representación ya está acá en nuestra glándula pineal, que se encuentra en el cerebro, a la altura de la coronilla. Ya solo es regido por 3 leyes.
Entonces ya es muchísimo más liviano, ya vibra con la nota musical sí, pertenece a la séptima dimensión, tiene naturaleza lumínica o fotónica, o sea, este cuerpo ya es luz, ya es sabiduría. Es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser, que está en el absoluto. Todos nosotros tenemos un ser o un padre, digámoslo así, que está en el absoluto, y ese ser solo puede bajar hasta esa séptima dimensión a comunicarse con nosotros. Por eso nosotros, para podernos comunicar con ese ser, necesitamos de técnicas como la meditación para llegar a ese chamadhi o vacío iluminador, necesitamos del suprasexo, necesitamos de la reflexión también, de la meditación reflexiva, para poder acceder a esa sabiduría de Atman o del cuerpo átmico. Eso es lo que representa Atman, la sabiduría. Viene del mundo del espíritu y está relacionado con el centro intelectual superior que se encuentra en la glándula pineal. Este cuerpo también se encuentra levantado en cada uno de nosotros, pero pues tenemos que hacer todo este trabajo de creación de los cuerpos anteriores para poder unirnos a este cuerpo átmico. Dentro de nosotros en este momento, ese cuerpo átmico pues representa la sabiduría. Cuando nosotros nos negamos a un defecto psicológico, con la voluntad, si decimos no voy a alimentar este defecto, me niego a este defecto, madre mía, elimíname este defecto, pues obviamente activamos ese electrón que es la negación, el resultado es el protón que es el amor y el fotón que es la sabiduría. Entonces cuando yo elimino un defecto psicológico se libera ese protón y ese fotón, que es el amor y la sabiduría que estaba contenida dentro de ese defecto psicológico. Entonces, de alguna forma, en este momento podemos tener un pequeño acceso a esa fuerza de este cuerpo átmico, pero necesitamos llegar a crear ese cuerpo completamente para tener su total manifestación y poder movernos en esa séptima dimensión. Listo, esos son los 7 cuerpos que nosotros tenemos que crear. Los 2 primeros los vamos a regenerar y los siguientes el cuerpo astral, mental y causal los vamos a crear para poder unirnos con nuestro cuerpo búdico y con nuestro cuerpo átmico. Entonces ya cuando una persona tiene sus 7 cuerpos creados, ya tiene una constitución septenaria, pues ya puede moverse a voluntad por todas las dimensiones del universo. Pero bueno, aquí viene la pregunta más, digamos que más importante de esta conferencia, y es que todo esto suena muy bonito, moverme en dimensiones superiores, crear los vehículos, pero ¿cómo? ¿Cómo se fabrican esos cuerpos existenciales del ser? Entonces vamos a hablarlo el día de hoy y se hace mediante la práctica de la transmutación sexual. Por eso les decía al comienzo que hoy íbamos a aclarar todas las dudas sobre esta práctica, porque a través de esta práctica vamos a poder hacer la creación de estos cuerpos. Tengamos en cuenta que esa creación también obviamente se va a dar acompañada de los otros 2 factores de la revolución de la conciencia, que son la eliminación de los defectos y el sacrificio por la humanidad. Pero nos vamos a enfocar entonces en enseñar esta técnica o esta práctica que nos va a permitir hacer estas creaciones. Listo, entonces lo primero que vamos a explicar de la práctica de la transmutación sexual es cuáles son los requisitos para este trabajo, para que ustedes entiendan realmente qué es la práctica de la transmutación sexual. Entonces, el primer requisito es la fidelidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos de una pareja estable, del sexo opuesto, porque se necesitan las 2 polaridades para poder crear. Así como para crear un hijo se necesita de un hombre y una mujer, pues de igual forma, para crear los cuerpos existenciales del ser, se necesita también de un hombre y de una mujer. Y tienen que estar unidos en fidelidad, o sea, es una sola pareja para toda la vida. Lo ideal es que las 2 personas conozcan este trabajo, que las 2 personas sepan para qué van a utilizar esta práctica, que sepan que esta es una práctica sagrada que nos va a unir con la divinidad, que nos va a permitir hacer estas creaciones superiores. Que los 2 tengan muy claro y tengan ese anhelo de llegar a esa autorrealización. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo saber quién es mi pareja? Bueno, pues si la persona está soltera, puede utilizar el desdoblamiento astral consciente para preguntarle a su ser, que es nuestro verdadero guía interior, quién es esa persona que nos va a poder colaborar en este trabajo. ¿Sí? Entonces, todos tenemos comunicación con nuestro ser. Aquí invitamos mucho a las personas a que se comuniquen con su propio ser, a que no le crean a nadie. Este conocimiento no es cuestión de creencias, no es cuestión de creerle al conferencista, al instructor o ni siquiera al maestro. Los maestros, cuando estaban aquí en el mundo físico, ¿qué decían? No me crean a mí, comuníquense con su propio ser, con su luminoso ser. Entonces ese va a ser nuestro trabajo,
comunicarnos con nuestro propio ser para que Él nos indique quién va a ser esa persona con la que vamos a poder hacer ese trabajo interior. Si nosotros ya estamos casados, ya tenemos nuestra pareja, nuestra familia, pues obviamente esa es la persona con la que nosotros vamos a hacer ese trabajo. Si la persona no conoce de este camino, no sabe estas técnicas, pues hay que enseñarle para que la persona también nos colabore en este trabajo. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer requisito. Segundo requisito, la castidad. ¿Y qué es la castidad? La castidad es la no fornicación. ¿Y qué es la no fornicación? Porque también hay muchas confusiones en cuanto a este término. No fornicar significa no expulsar la energía creadora sexual o el líquido seminal del cuerpo físico. Eso es no fornicar. Cuando una persona expulsa su energía a través de la eyaculación, a través del orgasmo, a través de una polución, una masturbación, pues en ese momento está fornicando. Entonces, la castidad es la no pérdida de energía. Es negarse a esa pérdida de energía y utilizar, valorar esa energía, ¿sí? Entender que esa energía es exageradamente valiosa, que es como el oro líquido que está dentro de nosotros mismos, es lo más valioso que tenemos en nuestro cuerpo físico, porque es la que nos va a permitir hacer estas creaciones superiores. Entonces no debemos expulsarla, sino que por lo contrario tenemos que valorarla muchísimo y tenemos que utilizarla para hacer este trabajo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Listo? Que ya es un trabajo de transmutación en el cual esa energía se va a evaporar y se va a convertir en energía ascendente por la columna vertebral. Y el otro requisito pues es el amor. O sea, que los dos tengan un anhelo espiritual y que haya también un amor entre la pareja, una química entre la pareja, un respeto entre la pareja. Esos van a ser como los 3 requisitos para poder practicar este tipo de sexualidad: suprasexo, transmutación sexual, alquimia sexual, nacimiento espiritual, tantrismo blanco, bueno, como le queramos llamar. Esta práctica tiene muchísimos nombres y ha tenido muchísimos nombres a lo largo de las diferentes épocas. Listo, entonces hablemos ahora sí. Recuerden que si tienen cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios de este video y ya les daremos un espacio para responder todas las inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo más importante. ¿Cómo se da esa creación de esos cuerpos? ¿Cómo es el paso a paso de la práctica de la transmutación sexual? Les cuento que esta práctica antiguamente era un tabú, ¿sí? En una época, por ejemplo, para que una persona tuviera acceso a esta sabiduría que vamos a dar en la conferencia del día de hoy, pues tenía que pasar una cantidad de pruebas, y si la persona divulgaba esta práctica, pues perdía su vida, ¿cierto? Entonces era algo muy serio en donde nadie lo podía saber, era algo muy hermético. Es el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, bueno, ese conocimiento que era en una época demasiado hermético, ¿cierto? Y no se podía enseñar fácilmente, y para que una persona lo tuviera, tenía que pasar muchísimas pruebas, muy duras. Bueno, ya con el paso del tiempo, pues ya eso empezó a cambiar, porque obviamente la humanidad se empezó a degenerar, ¿sí? Y ya llegando a lo que fue los años 60, pues vino un maestro, que fue el maestro Samael, y la orden de él, o el objetivo de él, o la misión de él fue develar este conocimiento a toda la humanidad, el conocimiento de la transmutación de la energía creadora sexual, ¿cierto? Entonces hubo una época en que se develaba como un poco más, digamos que con unos pasos estrictos, que primero la persona tiene que ver esto, que lo otro, que en esta fase, que bueno. Pero a medida que la humanidad se ha ido degenerando, ustedes ya le preguntan internamente a su ser o hablan internamente a través de su desdoblamiento astral con el maestro Samael o con cualquier maestro de la logia blanca, y ya la orden de los maestros, ¿cuál es? Pues hay que develarle a toda la humanidad, porque ya estamos en final de raza y ya es necesario que todo el mundo sepa cómo es esta práctica, para que pues se definan y sepan si quieren realmente llegar a la castidad o si quieren seguir degenerándose. Pero todo ser humano tiene derecho, porque en este momento hay tanta degeneración que a un niño desde pequeño ya le están enseñando una cantidad de cosas, ya le están enseñando a masturbarse, ya están, los mismos colegios lo enseñan. Entonces es necesario que inclusive los niños desde pequeños sepan cuál es la importancia de esa energía creadora sexual, y que ya cuando lleguen a una edad adulta pues conozcan esta práctica, para que obviamente dejemos de degenerarnos y empecemos realmente el proceso de regeneración y de creación de nuestros cuerpos existenciales del ser. Entonces, hablemos de cómo es la práctica del suprasexo. Bueno, esta práctica pues requiere de unos pasos. El primer paso es una
conjuración del Belilín y el círculo mágico, ¿sí? Entonces, esta conjuración pues es como un cierre energético, es un canto que nosotros vamos a hacer para limpiar el lugar de cualquier tipo de energía negativa que se encuentre en el ambiente, ¿sí? En el ambiente donde vamos a hacer la práctica pueden haber larvas, en el ambiente donde vamos a hacer la práctica pueden haber energías negativas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ese canto para que se expulsan esas energías negativas del lugar donde nos encontramos y luego vamos a hacer un círculo mágico para que esas energías negativas, como lo vemos acá en el gráfico, no vuelvan a ingresar al lugar donde nos encontramos. Entonces quedamos protegidos con nuestra pareja y ya esas energías negativas no van a entrar. Vamos a poder hacer nuestra práctica pues en mucha más armonía, armonía energética por lo menos, porque ya la armonía interior depende de nuestro estado de concentración. Si no conocemos esta técnica, pues ustedes la van a encontrar acá en esta misma página. Esta conferencia se dictó hace unos días. Fue la conferencia número 7, las conjuraciones. El Belilín, círculo mágico, conjuración de Júpiter y Pentalfa. Entonces ustedes pueden mirar aquí en la página, en la parte inferior, pueden buscarla. Van a encontrar la conferencia número 7 de las conjuraciones. ¿Listo? Si ya la conocemos, pues entonces ese va a ser nuestro primer paso. El segundo paso es una súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para que nos ayuden en esta práctica, porque realmente ellos son los que van a realizar esta práctica, ¿sí? No es nuestra parte, digamos que nuestra parte humana, nuestra parte débil, no, es esa parte interior, ese ser, esa conciencia que está dentro de nosotros, quien se va a activar en esta práctica tan importante. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina que se manifiesten, que se haga la voluntad de ellos y que nos ayuden para que la práctica sea todo un éxito, para que no haya ningún tipo de expulsión de la energía, para que podamos lograr hacer esta creación. ¿Listo? Entonces cada uno va a hacer una petición con sus propias palabras, no necesita hacer algo muy extenso, ¿sí? No vamos a ponernos ahí a rezar el rosario ni nada por el estilo, sino que cada uno mentalmente hace una petición cortica con sus propias palabras, pidiéndole a esas dos fuerzas del Padre y de la Madre que nos asista en la práctica. ¿Listo? Bueno, ya después de eso viene el prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? Pues acá tiene que venir todo el proceso de caricias, de besos, conscientes. ¿Qué quiere decir conscientes? ¿Qué es una caricia consciente? Una caricia consciente es una caricia con concentración, ¿sí? A través del tacto nosotros activamos nuestro centro sexual, nuestros órganos sexuales, pero tenemos que hacerlo concentrados, sintiendo lo que estamos haciendo en el instante. Una persona no va a llegar a la potencia sexual imaginándose nada, ni tampoco va a llegar a la potencia sexual viendo una revista, ¿sí? O viendo la televisión, no, para nada, ¿sí? O sea, no necesitamos utilizar nada de eso, sino que simplemente sintiendo cada caricia, sintiendo cada beso, viviendo en el instante con concentración, ya eso va a permitir que la persona llegue hasta la potencia sexual. Esa potencia sexual está representada como la lubricación del yoni femenino, en el caso de la mujer, o sea, el órgano sexual femenino, y la erección del falo masculino u órgano sexual masculino. Entonces, para que pueda haber un proceso de penetración, primero tiene que haber potencia sexual, ¿cierto? Y si no, se consideraría como una violación. La mujer tiene que llegar a un estado de lubricación y el hombre tiene que llegar a un estado de erección. Ya cuando se dé ese proceso de potencia sexual, en ese momento se da la conexión o penetración del lingam dentro del yoni, es decir, del órgano sexual masculino en el órgano sexual femenino o del pene en la vagina, ¿sí? Entonces, cuando ya se da esa unión sexual, en ese momento aparece este símbolo, que es un símbolo muy importante, me pareció importante ponerlo acá, que es el símbolo de la cruz. Ustedes lo pueden ver ahí. ¿Qué es la cruz? La cruz es un símbolo netamente sexual. Es un símbolo que nos está mostrando esa unión del falo con el yoni. Muchas personas de pronto cargan una cruz en el cuello, hablan de este símbolo, pero ni siquiera saben qué significa. Entonces la cruz significa el poder que se da cuando hay una unión sexual. Ahí hay un poder y es un poder creador. Y es por eso que cuando ya se da la penetración entre el órgano sexual masculino y femenino, cuando se genera ese símbolo de la cruz, ahí es cuando más las personas tienen que estar concentradas. Por eso coloco este triángulo, que son los aspectos que debemos tener en cuenta durante la práctica de la sexualidad superior, que son la concentración,
la imaginación y la voluntad. Esos tres aspectos son supremamente importantes y sobre todo son importantes ahí en el momento en que se da la unión sexual. ¿Sí? Entonces, cuando se da la unión sexual en la pareja, ahí la persona tiene que estar completamente concentrada en el proceso, viviendo en el instante, tiene que estar imaginando el proceso que ya les voy a explicar, que se tiene que imaginar, que es el proceso para poder generar la transmutación, y los dos tienen que tener una voluntad inquebrantable, para no expulsar ni una sola gota de su energía creadora sexual. Esa va a ser la voluntad. La voluntad es negarse completamente a la fornicación y, pues obviamente, concentrarse en el proceso de la transmutación. Acá es importante saber, perdón que se me están pasando las diapositivas, acá es importante saber que la persona no debe morir psicológicamente durante la práctica sexual. Va a estar muriendo psicológicamente en muerte en marcha durante todo el día. Pero el momento de hacer la práctica se va a activar una fuerza mística, que es la fuerza del Kundalini, la fuerza de la madre relacionada con la creación. Por lo tanto, no lo vamos a mezclar con la otra fuerza, que es ya la madre muerte, que ya es otra fuerza completamente revolucionaria y diferente. Entonces no vamos a mezclar esas dos fuerzas durante la práctica. Acá vamos a estar completamente concentrados. Si llega algún pensamiento lo vamos a dejar pasar, pero no vamos a pedir muerte, ¿sí? Durante la práctica. ¿Listo? Entonces esos van a ser los tres puntos a tener en cuenta: concentración, imaginación y voluntad. Ahora sí hablemos del proceso. ¿Cómo hacer el proceso? Va a ser un proceso respiratorio que se va a componer de tres pasos: la inhalación, la retención y la exhalación. ¿Sí? Se va a dar en tres etapas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar detalladamente de cómo hacer este proceso. Bueno, entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Observemos acá en este dibujito. Lo primero que vamos a hacer cuando ya estemos unidos a nuestra pareja, ¿sí? Ya se dio la potencia sexual, se dio la unión sexual, vamos a respirar, ¿sí? Vamos a inhalar, ¿sí? Preferiblemente que sean 20 segundos, no quiere decir que tengan que llegar a 20 segundos, sino que pues sería óptimo, ¿no? Que tuviéramos esa capacidad pulmonar, pero si tenemos 10 segundos de capacidad pulmonar, pues lo ideal es que lo hagamos lo más lento y alargado posible, lo más alargado que podamos, de acuerdo a nuestra propia capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhalar, y cuando inhalamos vamos a imaginar que el aire entra, que va hacia nuestros pulmones y luego va hacia nuestras gónadas sexuales. En el caso de la mujer van a ser los ovarios, y en el caso del hombre las gónadas sexuales serían los testículos, ¿cierto? Entonces imaginamos, mientras inhalamos, que el aire entra, va hacia nuestros pulmones y luego va hacia nuestras gónadas sexuales, sean ovarios en la mujer o testículos en el hombre. ¿Listo? Ese va a ser el primer paso. Después de que inhalamos y imaginamos este proceso, vamos a retener. Entonces, retener es detener la respiración, ¿cierto? Y en ese momento, lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar, también preferiblemente durante 20 segundos, si es posible, lo que cada uno pueda. En esta retención vamos a imaginar que de nuestras gónadas sexuales, pongámoslo acá, entonces la energía que está en nuestras gónadas sexuales, que es ese líquido seminal, se evapora, ¿sí? Se evapora, se convierte en una energía dorada, ¿cierto? Y va hacia nuestro coxis, hacia el comienzo de nuestra columna vertebral. Entonces imaginamos que va hacia el coxis y empieza a ascender ese hilo dorado. Miramos acá. Bueno, empieza a ascender ese hilo dorado, como ustedes lo observan acá. Entonces va hacia el coxis y empieza a ascender por toda nuestra columna vertebral. ¿Sí? Esto lo vamos a imaginar mientras retenemos. ¿Y a dónde va a llegar? Va a llegar hacia nuestro entrecejo. ¿Sí? Ese va a ser el segundo paso, que es la retención. Entonces, les recuerdo, primero inhalamos, el aire va hacia nuestros pulmones, luego hacia nuestras gónadas sexuales, retenemos, la energía se evapora, va hacia el coxis como un hilo dorado y empieza a ascender por toda la columna vertebral hasta llegar a la glándula pituitaria que se encuentra acá en nuestro cerebro. Y luego viene la exhalación. Entonces, en el momento de la exhalación vamos a mantralizar lenta y alargadamente un mantra, ¿cierto? En este caso, los mantras que vamos a utilizar es el mantra I, el mantra A y el mantra O, pero lo vamos a hacer de forma separada. ¿Qué quiere decir? Por cada proceso de inhalación, retención y exhalación va un mantra. Entonces inhalamos, entra el aire, va hacia nuestras gónadas sexuales, retenemos, la energía se evapora,
desde nuestras gónadas sexuales, se convierte en una energía dorada y empieza a ascender ese hilo dorado por toda la columna vertebral, lentamente, vamos imaginando cómo llega hacia nuestro cerebro, hacia nuestra glándula pituitaria, que a la altura del entrecejo. ¿Listo? Y luego exhalamos, y al exhalar pronunciamos el mantra. Lo más alargado que podamos. Si podemos 20 segundos, perfecto. Si no, pues lo más alargado que podamos, ¿cierto? La I, pues es Ignis, que representa el fuego. ¿Listo? Mientras hacemos esa exhalación con el mantra I, vamos a imaginar que esa energía que llegó hasta este punto, hacia el entrecejo, se va a expandir por todo nuestro cuerpo físico. Entonces, desde este punto donde llegó, a ver si lo puedo, listo, acá. Entonces, cuando exhalamos y pronunciamos la I alargada, nos imaginamos que se expande por todo nuestro cuerpo. Listo, después volvemos a hacer el mismo procedimiento de inhalación, retención y exhalación, pero ahora lo vamos a hacer con el mantra. También de forma alargada. Y luego volvemos a hacer el mismo procedimiento de inhalación, inhalamos, va el aire a los pulmones, va hacia las gónadas sexuales, retenemos, imaginamos que esa energía de las gónadas sexuales se evapora, se convierte en un hilo dorado que asciende por todo desde el coxis, por toda la columna vertebral y llega hacia nuestro cerebro, hasta nuestro entrecejo, y exhalamos. También de forma alargada mientras imaginamos que esa energía se expande. Ese va a ser el procedimiento y lo vamos a seguir repitiendo, pero llegará el momento, y es muy obvio, ¿cierto? Que si la pareja está en inquietud, haciendo muy concentrado su mantra, pues va a llegar el momento en el que la potencia va a bajar, ¿cierto? La erección va a bajar, la lubricación va a bajar. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese momento? Pues tienen que hacer movimientos suaves, besos, caricias, volver a prender ese fuego, para que se recupere la potencia. Si se dice que movimientos suaves para que no se genere sobreexcitación y no haya caída sexual. Simplemente los movimientos suaves que se necesiten simplemente para que vuelva esa potencia sexual. Cuando ya regrese de nuevo la potencia sexual, entonces de nuevo inhalamos, el aire va a los pulmones, va a las gónadas sexuales, retenemos, o sea, volvemos a hacer otra vez el mismo proceso, exhalamos y luego otra vez el mismo proceso con la A, luego otra vez el mismo proceso con la O. Lo seguimos haciendo hasta que otra vez se baje la potencia. Entonces otra vez movimientos suaves, besos, caricias. Se puede hacer cambio de posición, no hay ningún inconveniente. Ya la pareja pues verá qué posiciones se le acomodan o qué posiciones son las más óptimas para que tengan éxito en la práctica. Eso ya es íntimo de cada uno. Y pues pueden hacer cambio de posición, y otra vez besos, caricias, movimientos suaves y otra vez siguen con el proceso. ¿Hasta cuándo? Ese proceso se va a seguir repitiendo hasta que se acabe completamente la potencia sexual, en cualquiera de los dos. O sea, llega un momento en que así hayan ya movimientos suaves, besos, caricias, ya no hay potencia. O sea, en el caso del hombre, por ejemplo, ya no hay erección, entonces ya no puede forzar su órgano sexual, ya en ese momento terminaría la práctica. O en el caso de la mujer ya no hay lubricación, entonces en ese momento, así hayan movimientos suaves, besos, caricias, ya se acabó completamente la potencia, entonces en ese momento terminaría. O sea, si cualquiera de los dos termina la potencia, ahí se acaba la práctica de transmutación sexual y el éxito de la práctica es retirarse sin haber expulsado o sin haber derramado ni una sola gota de energía creadora sexual. Ese es el éxito de esa práctica. Toda la energía se transmutó, se transformó, se evaporó, ascendió por nuestra columna vertebral, regenerándonos, llenándonos de vitalidad, curándonos, porque son muchos los beneficios que se tienen con esta práctica. En caso de que alguno de los dos quede con mucha potencia, porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar que de pronto se le acaba la potencia, digamos, al hombre, pero la mujer todavía tiene mucha potencia, o viceversa. En ese caso, lo que va a hacer la persona es sublimar. ¿Sí? La persona que quedó con mucha potencia va a utilizar el pranayama egipcio o cualquier técnica de sublimación. La técnica de sublimación en pranayama para poder descargar esa potencia que le quedó, ¿sí? En ese caso. Y si no, pues simplemente los dos terminan su práctica y ya, ese es el éxito de la práctica. Bueno, ya para terminar y para ir a la sección de las preguntas, vamos a hablar de algunas recomendaciones importantes que hay que tener en cuenta en esta práctica.
de la transmutación sexual. Entonces se va a practicar una sola vez en la noche o una sola vez al día, porque pues es preferiblemente en la noche. Esta práctica es ideal que sea en la noche, pero no quiere decir que no se pueda hacer, digamos, en la madrugada, también se puede hacer, ¿sí? Pero lo ideal que entendamos acá es que se hace solo una vez al día, ¿cierto? Las glándulas trabajan alternadamente, una por noche, y es necesario dejar pasar un tiempo mínimo de 20 horas para que empiece a trabajar la otra, o sea, para que se vuelvan a cargar nuestras glándulas o nuestras glándulas se vuelvan a cargar de energía creadora sexual para poder trabajar, ¿sí? Entonces en ese caso hay que esperar, o sea que se haría solo una práctica por día o por noche, digámoslo así. ¿Qué otra recomendación? Concentrarse cada uno en su propio proceso, en sus propios genitales, en su propia energía, ¿sí? No vamos a estar concentrados que si será que el otro si está concentrado o no, será que si el otro sí se está sintiendo bien o no, o concentrarse en el órgano sexual de la otra persona o en el cuerpo de la otra persona, o inclusive en nuestro propio órgano sexual. Si ponemos toda nuestra energía ya a sentir ese órgano sexual, en vez de concentrarnos en ese proceso que estamos imaginando, pues eso nos puede llevar a una caída sexual. Entonces es necesario que haya concentración en ese proceso imaginativo y de respiración y en ese ascenso de la energía. Eso nos va a ayudar muchísimo a que no se vaya a dar una caída sexual. Otra recomendación es que tenemos que estar relajados. Esta práctica no es de estar tensionados, de apretar los glúteos, como dicen algunas personas, que para no caerse entonces hay que apretar. No, eso es falso. O sea, la persona entre más relajada esté, pues más va a abrir esos conductos energéticos o esos canales energéticos para que ascienda la energía. El estado natural de la conciencia es la relajación, es la armonía, es la paz, es la concentración, es estar en el instante. En esta práctica no vamos a usar anticonceptivos, ¿sí? Porque esta práctica de alquimia sexual nos permite tener un control natural de la fecundidad. Entonces no es necesario el uso de anticonceptivos si nosotros ya tenemos un dominio sobre la práctica, ya tenemos, digamos, que un nivel de castidad. No se debe tener ligadura de trompas o vasectomía. Si la persona tiene ligadura de trompas o vasectomía, pues no va a darse el proceso de ascenso de la energía, porque ya hay como un corte ahí que no deja pasar esa energía. ¿Qué tiene que hacer en ese caso la persona? Pues la persona tiene que desligarse, o sea, tiene que reversar ese proceso. En el caso de la mujer, por ejemplo, hay una cirugía que se llama la recanalización de trompas, a través de la cual vuelve otra vez a unir esas trompas o a unir esos conductos para que se pueda dar de nuevo otra vez el proceso de la transmutación. Entonces simplemente la persona va a hacer un proceso de reversión físicamente, una operación física, y lo mismo el hombre, ¿sí? Para poder tener un resultado en esta práctica, si no, no tendrían ningún avance, ¿listo? Entonces se deben tener los órganos sexuales y la columna vertebral en muy buen estado para poder realizar esta práctica. ¿Qué otras recomendaciones? Como les decía anteriormente, pues vamos a hacer movimientos suaves para no llegar al derramamiento de la energía. Si se hacen movimientos muy rápidos o fuertes, pues va a haber sobreexcitación y va a haber caída sexual, ¿sí? Entonces van a ser movimientos suaves, los necesarios para que haya potencia. Luego de la práctica, esperar mínimo 2 horas para bañarse, ¿sí? Es como cuando un objeto está muy caliente y nosotros le echamos agua, se puede quebrar, se puede partir. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo físico, porque queda en un estado de magnetismo y un estado muy caliente internamente, que si nosotros pues aplicamos agua o dejamos caer agua sobre nuestra cabeza, sobre nuestra columna, se van a generar daños en nuestro cuerpo. Entonces no, después de la práctica vamos a esperar mínimo 2 horas para bañarnos, ¿listo? No se debe practicar durante el periodo menstrual de la mujer, se deben respetar 7 días. Desde el momento en que le llegó el periodo menstrual a la mujer vamos a esperar 7 días, vamos a respetar ese proceso para poder volver a practicar la alquimia sexual o la transmutación sexual. Tampoco se debe practicar en estado de embarazo, o sea, se debe respetar esos 9 meses de embarazo en que el niño se está gestando, en que el niño está creciendo, y hay que respetar a ese ser que está ahí en ese proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces no vamos a irrumpir en el proceso de crecimiento de ese ser, vamos a respetar esos 9 meses de embarazo, y también vamos a respetar los 6 meses de la lactancia materna, ¿sí? Porque de la misma forma estaríamos irrumpiendo en el proceso de crecimiento de ese bebé, ¿sí? Obviamente nosotros todavía no estamos en nivel maestro, en el cual ya no haya ningún tipo de sensación lujuriosa en la práctica, no haya ningún tipo de efecto que se manifieste. Entonces, ¿qué pasa? Si hay práctica y después la mamá le está dando a ese niño
de comer, si le está dando la leche materna, pues esas sensaciones lujuriosas van a pasarle al niño. Es por eso que en estado en el periodo de lactancia no se recomienda practicar la práctica de la alquimia sexual. Se pueden dejar 6 meses de lactancia materna y después de esos 6 meses sí ya se podría retomar la práctica. Se recomienda tener el alcoba nupcial en muy buenas condiciones, ya sea de pulcritud. Recordemos que esta es una práctica sagrada y también van a haber ahí maestros o ángeles apoyándonos en esa práctica, ayudándonos, dándonos fuerza, por lo cual pues también tiene que estar esa habitación en un muy buen estado de aseo, de pulcritud, y pues tiene que haber un respeto hacia la práctica porque es una práctica espiritual, es una práctica sagrada. Listo, esas son las recomendaciones. Espero que haya quedado muy claro todo este proceso. El video va a quedar grabado en esta página, entonces ustedes van a poder verlo las veces que quieran. Y pues para terminar, vamos a hablar de que una obra de amor se alimenta con amor, ¿sí? Realmente esta práctica significa hacer el amor. Ese término de hacer el amor tiene todo que ver con esta práctica, no con la fornicación que conocemos actualmente, que lo que hace es lo contrario, ¿no? Destruir el amor, revivir los yoes, generar antipatía hacia la pareja, hastío, ¿sí? Y que pues termine después la persona separándose porque ya el hastío es permanente. Eso es lo que genera la fornicación. Mientras que esta práctica de transmutación sexual genera todo lo contrario, que cada vez haya un amor más grande entre la pareja, haya más química, haya más armonía, y lo más importante, que los dos tengan un anhelo mucho más grande de hacer este trabajo sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Listo, vamos a ir entonces, ahora sí, a la ronda de preguntas. Vamos a mirar qué preguntas hay sobre el tema. Bueno, vamos a mirar. Por acá está Olga. Un saludo para Olga, desde Venezuela. Sí, esta es la práctica de transmutación para casados, ¿sí? Y es a través de la cual se va a lograr ese matrimonio perfecto, porque el verdadero matrimonio perfecto es esa unión del alma humana con el alma divina. Dice, ¿hasta dónde puede llegar en la práctica de la transmutación de solteros? Bueno, pues en el trabajo interior, una persona soltera puede llegar a la eliminación de algunos defectos psicológicos, y con la sublimación lo que va a hacer es que va a impedir que esa energía se pierda. Porque si la persona no sublima, pues entonces pueden llegar las poluciones nocturnas, en las cuales la persona pierde, el vaso se llena, o sea, las glándulas se llenan de esa energía y como no se utilizaron, pues terminan, así la persona no fornique, no se masturbe ni nada, que así quiera conservar su energía, si el vaso se llena, pues se derrama. Entonces, por eso es tan importante que los solteros hagan su práctica de sublimación para que esa energía, pues, se sublime, ¿sí? Eso no le va a permitir crear nada, pero sí le va a permitir regenerar algunas partes de su cuerpo, recuperar vitalidad, inclusive la sublimación también revive algunas neuronas muertas, le ayuda en la parte vital, pero no le va a permitir hacer ningún tipo de creación, o sea, no puede crear esos cuerpos existenciales del ser. O sea que hasta donde llega no puede ni empezar, ¿sí? Porque el soltero no puede convertirse en un iniciado, o sea, no puede empezar la creación. Para que haya creación tiene que haber sexo. Entonces, pues el soltero lo que puede hacer es avanzar en la parte de la muerte psicológica, eliminando defectos, para que cuando le llegue la pareja, pues ya tenga un avance, ya tenga un nivel de castidad y obviamente le quede mucho más fácil avanzar, ¿sí? Ya tenga un equilibrio de los centros. Yo sufro de desviación del coxis, yo no puedo ayudarlo a recargar de energía. No hay problema si hay hernias, no hay problema si hay desviación del coxis. Cuando hablamos de que la columna debe estar en un buen estado, nos referimos a que, por ejemplo, cuando hay un accidente muy fuerte y la persona tiene una ruptura en la columna, hay una ruptura en su médula espinal, que la persona, por ejemplo, queda paralítica, pues ahí ya esa ruptura no deja que la energía ascienda, la energía llega hasta ahí, ¿sí me entienden? Pero si hay una desviación, no importa, igual sube, ¿sí? Hay muchas personas, hay muchas parejas en el conocimiento que sí, que la persona tiene una hernia, que tiene una desviación, son daños en su columna vertebral, obviamente generan un dolor, un karma, pero no quiere decir que la persona no pueda avanzar en la transmutación sexual. Si puede avanzar, la energía igual va a ascender, así de una curvita, ¿sí? Pero igual va a ascender. Entonces no nos confundamos con ese término, es cuando ya es una ruptura fuerte, cuando ya hay una ruptura de la columna o de la médula espinal. Ahí es cuando ya pues la persona no puede trabajar en la transmutación sexual. Bueno,
En mi caso, mi esposo y yo no tenemos afinidad por la gnosis. ¿Qué opciones tengo yo? En mi caso, mi esposo y yo no tenemos afinidad por la gnosis. ¿Qué opciones tengo yo para hacer la práctica de transmutación sexual? Bueno, pues si tú no tienes afinidad por la gnosis, pues acá estás mostrando que sí la tienes porque quieres realizar la práctica de la transmutación sexual. Pero bueno, ¿la gnosis qué es? La gnosis no es tanto un grupo o una creencia, no. La gnosis son los 3 factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, ¿cierto? El conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la persona practica, por ejemplo, la transmutación sexual, pero no lo acompaña de la muerte psicológica durante el día, ¿sí? No durante la práctica, sino durante el día, pues la persona no va a tener ningún resultado porque ¿qué energía va a ascender? Entonces, en la entrada, digamos que ahí en el coxis se encuentran 2 guardianes que son Ida y Pingala, que son los que vigilan que esa energía ascienda, ¿cierto? Y para que esa energía ascienda tiene que estar limpia. O sea, la energía que va a ascender es la energía que nosotros limpiamos durante el día a través de la muerte psicológica. Nosotros todo el día estuvimos eliminando defectos, estuvimos haciendo sacrificio por la humanidad, enseñándole a otros. Eso nos da méritos para que esa energía ascienda. Y en la noche con nuestra pareja hacemos la práctica. Entonces, esas esencias liberadas con la muerte psicológica son las que ascienden por la columna. Si la persona no está muriendo psicológicamente en el día, si la persona no le interesa cambiar, no le interesa quitarse los defectos, pues no le va a servir de nada esta práctica de la transmutación sexual. No va a ser una práctica blanca, sino que inclusive puede terminar siendo una práctica negra, porque la energía no está limpia, está negra, y al no poder ascender lo que hace es bajar y alimentar algo que se llama nuestro órgano kunda activador, que lo que va a hacer es que nos volvamos más degenerados de lo que ya estamos. Entonces, sí es necesario que se tenga como un engranaje entre esos 3 factores o entre ese trabajo. No importa si somos afines a una creencia o no, lo importante es que queramos cambiar, queramos quitarnos nuestros defectos, que queramos trabajar con nuestra energía y ya. Si la pregunta va más enfocada que de pronto el esposo no quiera trabajar, que de pronto yo sí quiero pero mi esposo no quiere, pues hay que tenerle paciencia y hay que enseñarle porque llegará el momento en que de pronto él ya termine interesándose, ¿no? Ya sería muy grave en el caso de que nosotros le enseñemos a esa persona, le tengamos paciencia, pero la persona quiera seguir fornicando, no quiera hacer la práctica de transmutación sexual, que pase el tiempo y quiera seguir fornicando y quiera hacernos fornicar, pues ahí sí ya esa persona no nos va a servir para hacer ese trabajo. Pero pues eso es algo que vamos a consultar con nuestro propio ser interno para saber qué decisión tomar. Hay que entregarse en cuerpo y alma en este momento. Pues la idea es que nos enfoquemos en este trabajo hacia la autorrealización, porque pues ustedes lo están viendo, ¿no? En este momento el nivel de degeneración en que está la humanidad, ya todos los karmas que se nos están viniendo encima, y pues obviamente es muy lógico que vendrán más, ¿sí? Que vendrán cosas muy fuertes, y pues que ya la humanidad está muy degenerada, entonces es el momento más propicio para que nosotros aprovechemos el tiempo y para que sí, para que nos entreguemos en cuerpo y alma y demos todo por este trabajo de la autorrealización, para que salgamos de las creencias, porque las creencias no sirven para nada. Creerle a un maestro, creerle a un libro, creerle a un conferencista, eso no sirve para nada. Nosotros necesitamos es aplicar y practicar estas herramientas, comprobar, comunicarnos con nuestro propio ser y que Él sea el que nos guíe. Eso es lo que necesitamos y claro, entregarnos completamente a ese trabajo pues sería lo óptimo. Y si no hay matriz, ¿hay transmutación sexual? Bueno, si ya la persona perdió la matriz, eso posiblemente si ya no tenga cómo ser reversado, ¿cierto? En ese caso, ya la persona en esta existencia no va a poder practicar la transmutación sexual porque no va a haber ningún resultado. Se necesita que esté la matriz y los ovarios. Si hay ligadura de trompas, pues simplemente se hace la cirugía para recanalizar, ¿cierto? Ahí ya puede arreglarlo. Pero si ya perdió la matriz o perdió los ovarios, pues ya es un poco más grave. En ese caso, pues la persona en esta existencia ya no podría trabajar en la transmutación, ya tendría que enfocarse completamente en el trabajo en la muerte psicológica y en el trabajo del sacrificio por la humanidad, para obviamente tener los méritos para que en una próxima existencia pueda terminar el trabajo ya de la creación. ¿Listo? Buenas noches, soy un anciano de 71 años cumplidos y hace más de 25 años me retiré de los grupos de enseñanzas gnósticas. Aunque practiqué la magia sexual a la edad de 55 años, debido a unas fallas en la práctica, pues mi compañera no sentía ninguna inquietud espiritual y me tocó buscar a otra vestal. Pero al igual que a la joven anterior, aunque más joven, tampoco sentía ninguna inquietud de trabajar en el sexo. Y ahora ya después de varios fracasos y algunas cirugías en mi corazón,
en mi corazón, he decidido dedicarme a la oración y el estudio de la Biblia. ¿Qué recomendación me harían ustedes si incluso tengo unas serias afecciones cardíacas que me impiden hacer ciertos trabajos físicos? Un abrazo, bendiciones y paz inverencial. Bueno, por eso es tan importante que en el momento de escoger nuestra pareja, pues lo hagamos consultándole al ser, que ojalá todos desarrollemos esa técnica, el desdoblamiento astral. Ustedes también van a encontrar acá en esta misma página la práctica, el paso a paso. Quitémonos ese concepto de que eso es difícil, de que es para gente avanzada. Cualquier persona puede realizar esta práctica y tener resultados y comunicarse con su ser para que no tenga que estar en prueba y error, porque eso es muy grave, ¿sí? Que la persona consigue una pareja a ver si esta le sirve y de pronto no le sirvió y perdió un montón de tiempo, se ganó karma y después otro, no. Entonces eso no nos va a servir de nada. Entonces tenemos que ir a la fija, comunicarnos con nuestro ser y que el ser que nos indique quién es esa persona para que no tengamos que perder tanto tiempo. Pues lo que le recomendaría yo en este caso pues es practicar en lo que se pueda, ¿cierto? Si en este momento no tiene pareja y no puede practicar la transmutación sexual, pues que se dedique a la práctica de la muerte de los defectos psicológicos y el sacrificio por la humanidad, ¿cierto? Puede que leer la Biblia tenga esa parte mística, puede que tenga, pero realmente si nosotros no nos quitamos nuestros defectos, ¿qué estamos haciendo? Si seguimos siendo las mismas personas hoy, mañana también, ¿sí? Si seguimos sintiendo la misma envidia, el mismo odio, el mismo sufrimiento, la misma pereza. La idea es que hagamos un cambio, la idea es que apliquemos esa técnica de la muerte psicológica para poder hacer un cambio. Esa técnica también ya está explicada en varias conferencias anteriores, en la introducción la encuentran. Entonces, pues aplicar, empezar a eliminar los defectos durante el día. Madre mía, elimíname este defecto, este pensamiento, esta emoción, este estado de ira, ¿sí? Y enseñarle a la mayor cantidad de personas posibles este conocimiento. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y ya si de pronto en esta existencia no alcanzamos a hacer ese trabajo, pues tendremos los méritos para poderlo hacer en la siguiente existencia. Me dicen que se cayó la señal. Bueno, me confirman, por favor, si me están escuchando o estoy hablando sola. ¿Qué es el estado de Jinas? Bueno, pues el estado de Jinas es una práctica a través de la cual nosotros podemos acceder a la cuarta dimensión, ¿sí? A los paraísos Jinas o a lo que tiene que ver con la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, así como con el desdoblamiento astral podemos subir a la quinta dimensión, que es el mundo astral, pues con el estado de Jinas vamos a poder ir a la cuarta dimensión, que es el mundo vital, ¿sí? O el plano vital, plano etérico. Esta es una práctica a través de que hay muchas técnicas, los maestros dejaron muchas técnicas, pero hay que tener mucha concentración, hay que tener pues algo de castidad para también poder tener buen resultado, y es como entrar en ese plano medio entre el físico y el astral, ¿sí? Como una persona sonámbula, ¿cierto? La persona sonámbula está durmiendo, pero se levanta y camina con su cuerpo físico, ¿cierto? Si esa persona pegara un saltico, en ese momento pasaría al plano, a la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, es algo muy parecido en el cual la persona hace una práctica para entrar como en ese plano, antes del astral, y poder ingresar con su cuerpo físico y conocer esa cuarta dimensión, todos los paraísos que hay en esa cuarta dimensión, tener determinadas enseñanzas, y luego volver de nuevo al mundo físico. Es una práctica que posiblemente también lo aprendamos más adelante. No escuché la respuesta sobre en dónde llega la transmutación de solteros. Sé que no logra el budismo, para esto se debe hacer el de casados. Pues llega hasta el punto de eliminar determinados defectos psicológicos, pero no nos permite hacer creaciones, ¿sí? Con la sublimación hacemos que la energía no se pierda, ¿cierto? Cuidamos la energía para que no se pierda, pero no podemos hacer creaciones. Para que haya creación deben estar esos dos polos, positivo y negativo, o sea que no podríamos llegar a hacer las iniciaciones de misterios mayores, que son la creación de los cuerpos, que es lo que se habló el día de hoy. No podríamos ni empezar con la regeneración del primer cuerpo, que es el cuerpo físico, porque para eso necesitamos de nuestra pareja. Lo que podríamos hacer como solteros es un trabajo sobre la muerte psicológica, ¿sí? Adelantar el trabajo sobre la muerte psicológica. Bueno, acá hablan de la cuarta dimensión, en donde habitan los elementales. Bien de señal, listo. Si te escucho, bueno, de pronto fue que se le cayó la señal en ese momento a esa persona. Listo, todo bien, yo escucho bien. ¿Qué pasa si la pareja desea tener hijos? ¿Cómo influye esto en la práctica? Bueno, pues ahí no hay ningún inconveniente, ¿cierto?
Porque está la infrasexualidad, que es el sexo con fines de degeneración, que lo único que hace es degenerarnos y hacernos crear defectos. Está el sexo normal, o bueno, está la suprasexualidad, que es la sexualidad con fines de espirituales, de creación de los cuerpos. Y está el sexo normal, que es una práctica de sexualidad para la reproducción. Pero en esta práctica no es necesario que haya fornicación. Sencillamente, se hace una práctica como la que expliqué el día de hoy, la práctica de transmutación sexual, pero la diferencia es que cuando hacen la petición al padre y a la madre al comienzo de la práctica, ahí en ese momento la pareja le va a pedir a la Madre Divina principalmente, le va a pedir a la Madre Divina, que es la que maneja ese proceso, que por favor deje escapar un solo espermatozoide, uno solo, para que fecunde el óvulo. El más preparado, el más inteligente, el espermatozoide más capaz de todos, y el mejor de todos, lo deje escapar, ¿sí? Y la Madre Divina se va a encargar de ese proceso. Así es como se hace el proceso de la procreación para las personas que tienen castidad. Entonces no necesitan expulsar millones de espermatozoides, no necesitan fornicar para poder tener un hijo. Simplemente haciendo la petición y haciendo esta práctica, simplemente con eso ya la persona puede acceder a tener un hijo, si así lo requiere, si así lo quiere. Si uno de los dos no es gnóstico, ¿qué se puede hacer? Pues enseñarle, ¿sí? Esa es la idea, no ese es el sacrificio por la humanidad. Si la otra persona no sabe, pues enseñarle. Si no lo quiere aceptar, pues tenerle un poquito de paciencia, porque yo he conocido varias personas que al comienzo no quieren, la pareja les tiene paciencia, les va dando ejemplo, va cambiando, y llega un momento en que ya la otra persona dice, oiga, pero este ya cambió esto, cambió lo otro. Pues a la final sí es como bueno lo que está haciendo, dónde es que está yendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las conferencias que está escuchando? Entonces, la persona después de un tiempo ya empieza a tener un interés porque ve el cambio, ve que realmente sí es útil. Pero si ya después de ese tiempo no se tiene interés, ya la persona se niega completamente a este trabajo, quiere seguir fornicando, quiere seguir alimentando sus defectos, pues ahí sí ya es un poco más grave, ¿no? Pero digamos que sí hay que tenerle paciencia al comienzo y tener un buen tiempo de ayudarle a esa persona, enseñarle, dejarle las cosas claras, tenerle una paciencia, y ya si definitivamente la persona no quiso, pues ahí sí hay que preguntarle al ser si definitivamente ya esa persona no nos sirve para el trabajo. ¿Listo? Gracias por su respuesta. Bueno, saludo para Esmeralda, para Olga. Dice, hermana, ¿quedará grabada la conferencia? Claro que sí quedará grabada la conferencia. Acá en la página de Gnosis Sabiduría va a quedar grabada la conferencia, la pueden ver las veces que quieran. Ahorita, si quieren verla de una vez, ahí va a quedar grabada. Una vez que terminamos el proceso, como nos damos cuenta de que cómo a la creación de nuestros cuerpos, cómo saber si mis cuerpos están completos, ustedes lo van a empezar a ver en el mundo astral con una espada. Cuando ustedes se convierten en iniciados de la logia blanca, o sea, empiezan a crear, logran la castidad, les van a entregar una espadita con cacha blanca, muy pequeñita, o sea, la puntica de la espada es mínima, ¿sí? Que representa las vértebras que acaban de subir, comenzando ese proceso de creación. A medida que ustedes van avanzando en la creación de sus cuerpos, esa espada va a empezar a crecer. Entonces, más o menos, si la espada va hasta el centro instintivo, es porque ya van ahí, ya van en la creación del cuerpo instintivo, desde su centro sexual. Si la espada va más o menos desde el centro sexual al centro emocional, si va así de grande más o menos, ¿sí? Así, es porque ya tienen su cuerpo astral, ¿sí? Y después así porque ya tienen su cuerpo mental, su cuerpo causal. Ya una espada del tamaño normal de una espada así de grande es porque la persona ya es un maestro, ¿sí? Ya creó todos sus cuerpos. Entonces, esa es una de las formas donde ustedes van a poder ir viendo el avance en su trabajo. También sucede, cada uno se los va a empezar a mostrar internamente de una forma diferente, porque cada ser se expresa de una forma diferente. Pero esa es una de las formas en que lo podemos ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por acá nos pregunta Jaide, ¿pero sí se puede tener relaciones normales o ya no? Bueno, pues nosotros tenemos que renunciar a la fornicación para acceder al éxtasis de la conciencia, para acceder a la creación. Y tiene que ser una renuncia total. O sea, hay que renunciar totalmente a la fornicación. ¿Sí? Realmente a uno le da miedo renunciar a la fornicación porque eso le genera un placer momentáneo y ya está muy apegado a ese placer momentáneo, ¿cierto? Pero ustedes no se imaginan lo que se ganan si renuncian a eso. Una cosa es un placer momentáneo de la fornicación, que es algo muy pasajero, a lo que es el éxtasis de la conciencia de la transmutación sexual, a lo que es una práctica de transmutación que pues dura muchísimo tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas o hasta más.
¿sí? Donde realmente hay un disfrute de la práctica sexual y hay como esa conexión con esa parte divinal, es algo que no tiene ninguna comparación con el placer egoico del orgasmo. Entonces, si uno no quiere renunciar a eso, pues no va a poder acceder a lo otro. Entonces hay que renunciar a la fornicación para poder acceder. Y no, ya si la persona se decidió a la transmutación sexual, pues ya toda su vida se va a dedicar a este tipo de práctica, va a renunciar por completo a expulsar su energía. No es que un día fornico y al otro día sí transmuto, porque eso ya nos convertiría en magos negros, nos convertiría en Hannas Musen, entonces no estaríamos haciendo nada. Otra pregunta dice, ¿un autista cuántos cuerpos tiene? ¿Un autista cuántos cuerpos tiene? No, el hecho de que una persona sea autista no quiere decir que tenga cuerpos, ¿sí? El proceso de creación de los cuerpos se da haciendo el trabajo que explicamos el día de hoy. Es un proceso gradual, es un proceso de mucho trabajo sobre los 3 factores. Entonces, no por el hecho de tener esta calidad de autismo, que para unos puede ser visto como algo negativo o positivo o lo que sea, pero realmente es un karma. Eso no quiere decir que tenga cuerpos creados, no, simplemente la persona pues tiene un karma y por eso tiene esa condición, ¿sí? Pero pues algo está aprendiendo de esa condición, ¿sí? Acá me preguntan, ¿y si me sueño con espadas pero no he iniciado un trabajo con seriedad? Me parece muy importante esa pregunta porque ahí aparece la mitomanía, ¿no? Una persona puede soñarse que con una espada, entonces ya puede pensar que es un maestro porque me soñé que tenía una espada así. No, esto que estoy hablando de que ya vamos viendo nuestra espada, eso lo estamos haciendo conscientemente. Y cada uno va a ir viviendo sus iniciaciones, que también es otra forma. Cuando ustedes logren convertirse en iniciados de la logia blanca, logren la castidad, les van a hacer una celebración en el mundo interno, pero ustedes lo van a estar viendo conscientemente, no es algo, un sueño, sino que va a ser un desdoblamiento astral consciente, donde ustedes van a estar allá, van a darse cuenta cómo su ser recibe cada iniciación, cómo su espada cada vez se va haciendo más grande, pero es algo completamente consciente. No quiere decir que si yo me soñé con una espadita, entonces es que ya tengo el trabajo. Y hay que ponerle un poquito de lógica, porque obviamente si uno ni siquiera ha llegado a la castidad, que va a tener una espada, ¿cierto? Si sigue fornicando, que va a tener una espada, entonces también hay que ponerle lógica, y porque la persona va a ir despertando con el propio trabajo. La espada también es la voluntad. Sí, la espada también puede representar la voluntad. Bueno, otra pregunta que nos hace Marlon Rivera dice, ¿qué beneficios hay en la castidad? Bueno, pues muchísimos beneficios. La persona logra la castidad, quiere decir que ya no está expulsando su energía, ya no está botando su energía. Y lo más valioso que tiene una persona es su energía, porque esa energía es la que le va a permitir convertirse en un ser iluminado, en un ser autorrealizado, en un ser consciente. Entonces el beneficio de la castidad es que yo dejo de botar lo más valioso que tengo y ahora lo voy a invertir para hacer estas creaciones. Voy a crear unos vehículos que me van a permitir moverme a libertad en todas las dimensiones de la naturaleza. Voy a poder eliminar mi ego con esa espada que va creciendo a medida que voy creando esos vehículos. Voy a poder eliminar por completo mi ego que representa todo mi sufrimiento, mi esclavitud y mi ignorancia. ¿Sí? Voy a poder convertirme en un ser plenamente feliz, me voy a poder autorrealizar. O sea, podría quedarme acá toda la noche hablando de la cantidad de beneficios que representa la castidad, además de todos los beneficios físicos, la regeneración del cuerpo, curarse de las enfermedades, etc. Otra pregunta que nos hace Emanuel Lora, dice, me imagino que cuando hablas de lo del soltero, sí. El Varoli Mudra es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados. En forma específica, podríamos decir que los solteros tienen con el Varoli Mudra un sistema fundamental para sostener el Brahmacharya, o sea, en castidad. Bueno, pues esta práctica que dejó el maestro Samael es para personas que ya tengan castidad, ¿sí? Esto no lo debe hacer una persona que no tiene castidad, que no ha logrado la castidad. ¿Por qué? Porque se convertiría en masturbación, ¿sí? Una persona cualquiera se pone a realizar esta práctica y termina masturbándose. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si la persona hasta ahora está comenzando su trabajo, haga la sublimación normal, el pranayama, que es un ejercicio respiratorio para que la energía, para que el vaso no se llene y para que la energía se sublime, ¿cierto? Que la vamos a explicar en alguna conferencia. Pero esta práctica que nombran acá no se debe hacer si no se tiene un avance, ¿sí? Porque esa práctica la enseñó el maestro porque ya tenía un avance para hacerla. Si es una persona que ya tiene castidad, que puede hacer esa práctica, que es una especie de sublimación.
Pero una persona que no tiene castidad no la debe hacer porque termina en masturbación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y si tienen dudas sobre esta afirmación, por favor pregunten internamente a su ser si deben o no deben hacer esta práctica y su ser les indicará. Por acá dice David Suárez. Hola, buenas noches, saludos desde Colombia, Putumayo. Listo, acá hay más preguntas. Dice, si tenemos un coito normal, pero ninguno llega a la eyaculación y centra esa energía sexual en mentalizar o visualizar o canalizarla. Bueno, pues es que uno puede acostumbrarse a alimentar sus yoes de lujuria, ¿sí? Y a no fornicar, ¿sí? Entonces, pues lo ideal es que hagamos la práctica bien hecha, ¿sí? Y que la combinemos con los otros dos factores, ¿cierto? Que estemos en el día eliminando defectos y que en la práctica estemos concentrados haciendo el proceso de transmutación, porque la idea, obviamente, es que no se estén alimentando defectos de lujuria, porque una pareja puede acostumbrarse, ¿sí? A no eyacular para aprovechar más esa práctica para degenerarse más, ¿sí? Para poder alimentar más su lujuria dentro de la práctica y que la expulsión no se dé tan rápido, que se demore más. Entonces eso ya es magia negra, ¿sí? Eso ya sería negro porque estaríamos mandando toda esa energía hacia el Kundartiwadar. Y lo que necesitamos es canalizarla. Y pues los mantras son los que convierten esa energía en fuego, agua y espíritu. I, A y O, ¿sí? Ignis, agua, Origom. Esos mantras son muy poderosos y si están ahí es porque tienen una función. Entonces ese proceso que se explicó el día de hoy es el proceso a través del cual vamos a poder utilizar adecuadamente este tipo de sexualidad y no caer en la infrasexualidad. Bueno, si tengo demasiada energía sexual, ¿cómo puedo manejarla si no tengo a mi pareja? Pues a través de la técnica de la sublimación, ¿sí? Que como les digo, la vamos a explicar más adelante en una conferencia, que es el pranayama. A través de ese pranayama, pues vamos a poder manejar esa energía para que no se pierda, ¿sí? Porque se va a acumular y necesitamos sublimarla. ¿Algún mantra para despertar conciencia en el astral? Bueno, pues para salir al astral hay varios mantras, que también los explicamos en la conferencia número 3, ¿sí? Y ahí también hubo varios tips y recomendaciones para poder salir al astral, así que en esta misma página pueden devolverse hasta la conferencia 3, miren la conferencia del desdoblamiento astral y ahí van a encontrar toda la información referente a las técnicas de esta práctica, los tips para esta práctica, todo lo que necesiten sobre el desdoblamiento astral consciente. Aparte de la transmutación sexual, ¿cuáles son las prácticas básicas diarias para la creación de los cuerpos? Son los 3 factores: la eliminación de los defectos psicológicos en el día, la muerte en marcha. También vamos a dedicarle un espacio a la meditación, que también vamos a aprenderla más adelante, que es recordar escenas y profundizar más en la muerte psicológica. Y el sacrificio por la humanidad, que es estar enseñándole desinteresadamente este conocimiento a los demás, para que todo el mundo tenga acceso a esta posibilidad de despertar la conciencia. Entonces, eso es lo que vamos a ir acompañando de la transmutación. Esos son los 3 factores de la revolución de la conciencia y son las bases fundamentales de este trabajo. Si no tengo pareja, no puedo practicar. Bueno, si no tienes pareja, pues obviamente no puedes practicar la alquimia sexual, ¿no? Pero sí puedes practicar la muerte psicológica y puedes practicar el sacrificio por la humanidad, que son los otros 2 factores, y puedes hacer muchas de las prácticas que se van a enseñar acá. Entonces, la que no se puede hacer es la de la transmutación sexual, pero con ese avance en la muerte psicológica, pues nos vamos a ganar esos méritos para que nos dé nuestra pareja, para que el ser nos muestre esa pareja y para que podamos empezar a avanzar. No importa la edad que tengamos, no importan los condicionamientos, los conceptos, quitémonos todos esos conceptos, que todos podemos avanzar en este trabajo. La práctica sustituta, no, la sublimación nos ayudaría a los solteros, a la persona que esté soltera le ayudaría, por lo que les digo, para que la energía no se pierda y a revitalizarse en parte. Pero para la creación no, porque para la creación se necesita el sexo. Es como ustedes querer crear un hijo solos, ¿sí? Digamos, yo sola voy a crear un hijo, ¿sí? Voy a generar la concepción de un hijo, no puedo, necesito del polo opuesto, necesito de una pareja para poder hacerlo. Así como se creó nuestro cuerpo físico a través del sexo, asimismo esos vehículos se deben hacer a través del sexo. Entonces hay prácticas complementarias que nos pueden ir ayudando a avanzar hasta cierto nivel de conciencia, sobre todo la muerte psicológica es la que nos va a ayudar muchísimo como solteros para avanzar, pero lo ideal es que lleguemos al momento en que ya tengamos nuestra pareja y podamos empezar a trabajar en la alquimia sexual. ¿Qué pasa con esa energía trabajada cuando hay cirugía de trompas?
pues se pierde. Sí, es como si hay de pronto una manguera, hagan de cuenta ustedes una manguerita con un hueco. Entonces va el agua y se sale, se pierde, entonces no llega a donde tiene que llegar. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, pues lo ideal es hacerse la cirugía de reversión. Muchas personas lo han hecho y han tenido excelentes resultados. Es una cirugía ambulatoria muy sencilla, entonces pues la invitación sería a hacerse esa reversión para poder empezar a tener resultados en la práctica sexual. No quiere decir que mientras se hace la cirugía no pueda hacer la práctica. Sí la puede hacer y la pareja estaría avanzando, pero esa persona no. Digamos, si la mujer tiene ligadura de trompas, hace la práctica con su pareja, al tener la matriz y los ovarios, ya con eso ya le ayuda a él a que él pueda avanzar. Pero ella no podría avanzar, entonces por eso tiene que hacerse esa cirugía para que ella también pueda avanzar. Lo mismo si el caso es inverso, ¿no? Viceversa. Los mantras deben ser en voz alta, preferiblemente, porque es que el verbo es creador, ¿sí? El verbo influye. No quiere decir que vamos a gritar, ¿no? Pero sí es preferible que sea en voz alta. Si definitivamente no se pudo porque no podemos hacer ruido, porque, bueno, cualquier cosa, pues los hacemos silenciadamente. ¿Sí? Preferiblemente. Porque ya mentalmente, pues también se podrían hacer, pero no, tiene mucho más resultado hacerlo en voz alta o ya en caso extremo, silenciadamente. ¿Sí? ¿Se tiene que casar en una iglesia para la práctica? No. Internamente, el matrimonio es la unión con la matriz, es la unión sexual, eso significa matrimonio, ¿sí? No es tanto el evento que hacemos acá exteriormente, que vamos a una iglesia o que vamos a una notaría, eso no es el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio se da internamente, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, ahí hay matrimonio, ahí están casados, por eso es tan serio, por eso se habla de fidelidad, de que va a ser una sola persona para toda la vida, ¿sí? Preferiblemente inclusive que la persona no vaya a casarse en una iglesia porque estaría generando ligues con esas escuelas, ¿sí? Y no sabemos si esas escuelas estén bien o estén mal, ¿cierto? Entonces, de pronto la persona va e investiga astralmente y la iglesia donde se va a casar está manejada no por un mago blanco, sino por un mago negro. Entonces la persona termina ligándose a esa escuela que realmente, aunque parezca blanca, es negra, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que investigar astralmente. Y pues si la persona se quiere casar en la notaría como para darle un poquito de seriedad a la cuestión y ver que realmente sí es algo serio, lo puede hacer. Pero realmente el matrimonio internamente es la unión sexual, ¿sí? Entonces el trabajo interno no va a depender de si yo externamente me caso, si firmo un papel, no. El trabajo interno depende del trabajo en los 3 factores, de cuántos defectos eliminé, de cuánta energía transmuté, de a cuántas personas yo le enseñé. Eso es lo que va a representar mi trabajo interior. Listo, creo que ya se resolvieron todas las preguntas sobre la práctica del día de hoy, de la transmutación sexual. Les recuerdo que queda grabada la conferencia, la pueden seguir viendo en el momento que quieran, y si quieren inclusive pueden dejar ahí otras preguntas o pueden escribirnos por el chat de la página. Agradecemos pues a toda la comunidad de Gnosis Sabiduría, por darnos este espacio, por participar. No me queda más pues que miramos por acá, ¿dónde está? Bueno, acá. No me queda más pues que pues invitarlos a que sigan asistiendo a todas las conferencias que se van a seguir dictando. Hoy pues vimos la conferencia número 10, los 7 cuerpos. La próxima conferencia es cómo se fabrica alma y espíritu. Esta conferencia la vamos a ver el día martes a las 8 p.m. Colombia. Entonces, para que no se la pierdan, porque es una conferencia muy, muy importante que va a complementar mucho la conferencia del día de hoy. Si quedó de pronto alguna pregunta, pues la pueden hacer entonces en la próxima conferencia. Y muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su asistencia y pues estaremos en contacto también más adelante. Hasta pronto.